Bienvenidos una vez más a Inédit. Hoy os queremos recomendar la serie documental Voces de la Tierra. La serie documental Voces de la Tierra se ha estrenado en plataformas de streaming como Primeran y Filmin. Producida por Gariza Films, la misma productora de 20.000 especies de abejas, esta serie está dirigida por Pablo Vidal y Aner Echevarría y cuenta con 6 episodios grabados en diversas localizaciones. Los protagonistas de cada capítulo son dos personas de dos lugares completamente diferentes y distantes del planeta, pero que, sin embargo, guardan increíbles similitudes. Esta serie documental es la prueba de que los seres humanos estamos conectados a través de nuestra madre tierra. Hoy ha venido con nosotros a Inédit Pablo Vidal, uno de sus directores. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, estamos nosotros también encantados porque realmente esta serie documental nos ha encantado, nos ha fascinado y es precisamente la primera pregunta que te voy a lanzar es producto de esa fascinación, ¿no? Porque, claro, es una producción grabada en 4 continentes y levantar esta producción que está por encima de la línea de lo que es la producción de documentales habitual. Os damos la enhorabuena porque a mí, bueno, yo estaba esperando, ¿no? Ver un documental como muy habitual, ¿no? En el mundo de los documentales, pues el típico de naturaleza, antropología, etcétera. Pero aquí hay un nivel de producción de cámara, una edición muy fina. Claro, levantar esto y encima en países que no son fáciles, ¿no? Para trabajar. ¿Cómo fue el levantar esta producción? Bueno, lo primero, pues muchas gracias, ¿no? Por recibirla de esa manera. Bueno, Voces de la Tierra es una serie que la idea original parte de mi compañero Aner Echevarría, codirector y co-guionista de la serie. Y en 2017 pues empezamos a hablar de ella y ahí, o sea, ese germen inicial empieza a transformarse, a nacer y a revelarse como lo que ya es la serie ahora, ¿no? Ahí es vital la intervención de Garissa Films, una productora bilbaína, productora de 20.000 especies de abejas, Mm, que hace un par de años pues, fue una mm, película, creo que no hace falta muchas presentaciones. Y antes de abejas, pues estuvo Voces, porque la mm, producción empezamos a rodarla hacia el 18 y se acabó. El último rodaje lo hicimos en Sumatra un mes antes de que empezara toda esta locura de la pandemia, ¿no? mm, Entonces, efectivamente, fue pues un rodaje muy exigente y se pudo hacer así, primero, gracias a la confianza que nos prestó Garisa, que hizo algo que es... O sea, el proyecto ha sido raro desde el inicio, ¿no? Porque nosotros le presentamos a Gorka y a Lara Izaguirre la idea en el Festival de Donosti, entre bambalinas, y se enamoraron. Y mm, con la suerte de decir, oye, esto va muy en línea del tipo de historias que queremos contar, así que vamos a financiarla. Es mm, decir, no hubo un proceso de búsqueda de financiación externa, sino que la productora asumió todos los riesgos. Ese ya es el primer regalo que nos dieron. El segundo, libertad absoluta pues, para plantearla como quisiéramos. mm, Y en esa libertad, pues bueno, nosotros pusimos toda nuestra buena intención y cada historia llevaba primero un estudio previo muy, muy pormenorizado de mm, los lugares a los que íbamos a visitar, de la búsqueda de los protagonistas. Y luego, después de esa previa, los rodajes, aunque íbamos con unos guiones muy definidos, casi te diría un híbrido entre ficción y mm, documental. Digo ficción no porque se ficcionara, sino porque estaban muy, muy trabajados. Con Anner nos dividíamos un poco la labor. Él se encargaba sobre todo de la parte de fotografía y yo de la parte de las entrevistas y de esa narrativa. Y entre ambos lo que hacíamos era unas revisiones muy intensas de lo que se iba grabando. ¿Qué hace, yo creo, singular a la serie y por qué sucede un poco lo que has dicho, ¿no? Del lenguaje que se utiliza? Nosotros llegamos a los lugares y lo primero que hacíamos eran grandes entrevistas. Cuando digo grandes entrevistas eran horas de grabación. Igual echábamos 4, 5, 6 días grabando la entrevista. mm, Y luego, en base a lo que nos decían, las traducíamos, las transcribíamos íntegramente
ujú, Y yo sobre las transcripciones empezamos a observar, oye, pues esto que teníamos en el guión no se corresponde con la realidad o nos habla de una motivación que no considerábamos y que está aquí. Y entonces lo que hacíamos era, adaptar los guiones a esas realidades, ¿no? ujú, Y luego sí que se trabajaba con mucho cuidado la parte de fotografía, la parte sonora también, tanto por ujú, los compañeros Luca de Santis y en el primer rodaje y luego con nuestra compañera Maitane Carballo. Y en la fotografía, pues bueno, ha habido pues gente muy talentosa como el propio Aner, ujú, como Liana Álvarez, Geray, Martín o Susana Ojea, que fueron los compañeros con los que hicimos viaje. Y un equipo muy pequeñito, porque a veces alguna gente se ujú, sorprende, ¿no? Como diciendo, ¿pero esto cuánta gente lo ha hecho? Pues éramos un equipo de 4 personas ujú, que lo que hacíamos era también una media de unos, depende de la localización, podían ser más días. En Mongolia ujú. estuvimos 35 días en la taiga. Wow. Había otras localizaciones que intentábamos no bajar de unos 18 o 20 días de rodaje, lo cual te Ujú, da tiempo para respirar, para estar con la gente, para convivir, para ujú. ser un poco pesados, caerles bien, que acaben hartos de ti, dar un paso para atrás, dar dos para adelante Claro. y ir un poco conjugando todo eso, pues bueno, pues dedicándole mucho cariño a cada historia y luego a las ediciones lo mismo, ¿no? Una de Ujú, las ideas que surgieron en desarrollo era identificábamos esas relaciones, pues por ejemplo, ¿no? Encontrar a un señor que está en una islita de Islandia con su plumón y de repente tienes a otro señor que recolecta, en ese caso, el café, el famoso Kopi Luwak, ujú, en lugar de Sumatra. Pues esos dos señores, dos lugares tan distintos y distantes, tienen una cosa en común, ¿no? Igual que ujú, los Mundari de Sudán con sus vacas sagradas, las Ankole Batusi, y los renos de Mongolia, ¿no? Entonces ahí ujú. vimos que podíamos emplastar las historias y generar una narrativa dual que se mantiene durante todos los capítulos, Ujú. con la única excepción del último, que hay dos voces, aunque es un capítulo único en la Amazonia brasileira. Antes de que me hables de esta simbiosis, ¿no? Entre los diferentes protagonistas, ¿no? Hay también una cosa que me llama mucho la atención, que es el lenguaje, ¿no? Cómo se expresan, porque habitualmente cuando uno ve documentales, el entrevistado habla directamente al entrevistador, no a la cámara. En este caso están mirando directamente a la cámara, es decir, interpelan al espectador. Y luego también hay un tema muy a destacar y que está de actualidad, ¿no? Que es el tema de los idiomas, ¿no? De las lenguas, ¿no? Ahora que en la Unión Europea pues, se está hablando qué idiomas son oficiales, etcétera, también vemos y observo en este documental que hay un montón de lenguas que están en peligro de extinción, ¿verdad? Sí, sí, bueno, totalmente, ¿no? Bueno, ahí me has interpelado porque la producción es vasca, mis compañeros son vascos y yo soy gallego, o sea que Ujú, justo está la cosa, pues, pero precisamente por esa sensibilidad, ¿no? ujú, Efectivamente, bueno, son idiomas minoritarios. Yo no sé qué problema a veces hay en escuchar voces que, por ejemplo, el tupí ujú, guaraní, esa variante que hablan en el último capítulo, los Aguawayá es un pueblo del que solo quedan unos 600 personas, es decir, ujú, 500 y algo que están en las aldeas y 100 no contactados. Es decir, estamos hablando de una cultura y un idioma que si esa gente, y es algo que ya ha sucedido en ocasiones en la Amazonía, idiomas ujú, que se mueren porque quien lo habla se muere y ya no hay memoria viva de esos idiomas, ¿no? Entonces nosotros sí que creímos que era muy importante mantener las voces, ¿no? De hecho, el título de la serie viene dado por esa razón, ¿no? Porque son las voces de la tierra, son gente que en primera persona y sin interpelar, obvio que hay una parte de visión nuestra en el proyecto, ¿no? En el momento que tú decides poner la cámara en un lugar o en otro, ya estás incidiendo sobre la historia, pero sí que la idea era que ellos nos expresen, nos cuenten su vida y nos lo cuenten con sus palabras. Como te he dicho antes, nosotros ¿qué hacíamos? Con la entrevista adaptamos nuestro guión, ujú. no Claro. adaptamos la realidad, lo Ujú, que queremos contar a nuestra necesidad de cómo contarlo, sino ujú, vamos a ver qué nos dicen y en base a lo que nos dicen transformamos nosotros nuestra visión, que ujú, yo creo que es algo, creo que es algo empático, creo que es algo necesario, que no te tienes que ir a otro lugar del planeta, que lo tenemos que hacer aquí mismo, ¿no? claro. Con los idiomas que tenemos cerca y con las gentes, ¿no? Porque al final Ujú, no se trata de, es escuchar, ¿no? Aunque no entiendas, porque es curioso no ver cómo algunos idiomas se emocionan aunque no los entiendas, ¿no? La historia ujú, de Maihui Tacuarí, que es la última de la serie,
era muy emocionante, ¿no? Porque es un idioma que canta mucho, ¿no? mm, Y era tremenda la expresividad. Pisar su voz con una banda universal en inglés o en mm, francés o en castellano, pues yo creo que perderíamos mucha de su esencia, mm, ¿no? Entonces esa cuestión la tuvimos muy clara, ¿no? Y porque efectivamente, tanto el tupí guaraní de los Aguá como el idioma de los Mundari o la voz de Bayandalay, la voz de mm, Bayandalay es espectacular, ¿no? La manera sí, en la que expresa mm, es tremendo, ¿no? Entonces, tapar esas voces nos parecía que era un total error, ¿no? ujú, Y que había que hacer que el espectador les escuchara hablar, porque como bien has mm, dicho, hablan a cámara. Eso fue otra decisión que tuvimos muy clara de inicio, ¿no? Que ujú, interpelaran, ¿no? Que tú sintieras lo que es, que te están contando esa historia como os la contaban a nosotros cuando yo me sentaba claro. detrás de la cámara a preguntar, ¿no? Ujú. Entonces, con esa intención se ha hecho. Y habláis de la diversidad de este mundo en el que vivimos, pero realmente es lo que decías, no somos tan diferentes, ¿no? Porque gentes que están en latitudes muy, muy diferentes tienen lazos en común. Esto es lo que más me ha sorprendido. Pues es que yo creo que la especie humana, aunque cada uno nos adaptamos a la situación que tenemos, es decir, si Mm, tú vives al lado de un río, pues posiblemente acabes siendo pescador, lo mismo en al mm, lado del mar, si vives en la montaña, pues como se ve Armelinda, pues con el Chaco de la Vicuña, pues se adaptan mm, a esa circunstancia para de ese camélido sacar esa lana con la que abrigarse de ese frío. Es decir, cada uno se adapta a sus circunstancias, pero básicamente la circunstancia es vivir, ¿no? Y vivir entendiendo y respetando mm, el ecosistema en mm, el que te ha tocado vivir, ¿no? Es decir, mm, eh, luego el cómo tú te comportes y la visión que tengas de ese entorno es vital, ¿no? Por mm, ejemplo, la cultura de los Aguayá es una cultura animista, de respeto absoluto, ¿no? Con una idea de la creación muy clara, ¿no? Y lógica, porque su catedral es la selva amazónica, ¿no? mm, En el caso de Vallandalay es muy comprensible que el reno sea un animal sagrado, porque te da mm, leche, te da abrigo, te da transporte, es decir, es vital, ¿no? Y lo mismo mm, los Duca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo apasionante es ver eso, ¿no? Cómo el ser humano se ha adaptado a diferentes lugares eh, y yo creo que lo que hemos buscado con la serie es entender que podemos vivir en armonía, es decir, mm, sin idealizar, ¿eh? Porque no es nada fácil. Obviamente, nosotros tenemos una circunstancia, ahora abajo me voy al supermercado, necesito algo, mm, pago y vengo para casa y como. mm, Bueno, los aguaguayas, pues eso no lo pueden hacer. Si quieren claro. miel, tienen que hacer esa obra de ingeniería del Mm, neolítico para conseguir miel. Es brutal, pero eso mm, también te lleva a entender por qué tienen un respeto tan increíble por la naturaleza, porque mm, respeto, porque te lo puede dar todo y te lo puede quitar todo, ¿no? Y esa mm, conexión es cierto que nosotros en este mundo urbano de cemento lo hemos perdido, ¿no? Pero mm, realmente yo creo que el ser humano, en cualquier latitud, en cualquier lugar, cuando yo por suerte he tenido la experiencia por diferentes proyectos laborales, no solo voces, de visitar muchos lugares, muchas etnias, y siempre ves esa conexión. Yo creo que mm, los que lo estamos haciendo mal somos nosotros, sí. porque ellos tienen muy claro que si Mm, del cemento no vas a sacar una verdura, mm, es no. decir, de un río contaminado no vas a poder comer, ¿no? O sea, Mm, es algo tan básico y tan obvio que abruma, ¿no? mm. Lo mal Sí, que lo sí, estamos haciendo. totalmente. Yo veía la serie y digo, creo que nos hemos equivocado en algo, ¿no? Nosotros los que vivimos en grandes ciudades, ¿no? Y en entornos occidentales. Hablando de esta simbiosis, hay un capítulo que es mi favorito, que es el que transcurre entre, creo recordar, Madagascar y Etiopía. Ah, bueno, El señor de los cocodrilos y el la señor de las filosia. y el de las hienas. O sea, un señor para los que no lo hayan visto, hay que decir que es un Sí, señor que se dedica a dar de comer a las hienas, que sí, es un animal que siempre pues, está asociado a la carroña, un animal peligroso. De hecho, hay un momento en que se explica bueno, que hubo una que le atacó, ¿no? Y sí sí. que es llamativo, ¿no? Esa simbiosis que se produce con animales que en teoría pueden resultar negativos para el ser humano, pero que siguen siendo igual de necesarios para nosotros.
Claro, bueno, yo por ejemplo que vivo en Galicia, pues bueno, bueno, no solo Galicia, ¿no? Norte de la península ya sabemos el choque que hay con el lobo, ¿no? Yo Sí. además creo que es un choque que puede ser comprensible, creo que las soluciones que se dan no son las apropiadas Ujú, y lo mismo sucede, ¿no? Con los depredadores, ¿no? Porque al final el mayor depredador somos nosotros. ujú, En el caso de la hiena, bueno, eso no voy a desvelar mucho para que ujú, la gente así lo descubra. Pero has dado en el clavo. A mí también es unas historias que disfrutamos mucho rodándolas. Primero porque son dos animales espectaculares claro. y luego ellos como protagonistas, Zafilosi, que es el empilloro del lago de Antanabo, que el empilloro es una especie como de sacerdote, ¿no? Que hace Ujú, pues ofrendas a los cocodrilos de ese lago. Y en Harar, una cuarta ciudad santa del Islam, pues está este hombre maravilloso que es, ujú, que es Yusuf, que efectivamente tiene una historia de leyenda, es de película, porque él de niño le ataca una hiena, pero años después, por una serie de circunstancias, entiende que él tiene que venderlo todo y comenzar a alimentar a las hienas. Las hienas han entrado en la ciudad de Harar desde tiempos inmemoriales. De hecho, ujú, tiene una muralla bastante antigua, no me atrevo ahora a decir la datación, pero cientos de años, vaya, y esa muralla tiene puertecitas para que entraran las hienas. O sea, es ujú, una pasada. Estamos hablando de una ciudad moderna, una ciudad de, ujú, de- de Etiopía, que con sus coches, sus tiendas, y de repente por la noche las hienas toman la ciudad. Es ujú, espectacular. Y asisten y van concretamente a casa de Yusuf en busca de alimento, ¿no? Y él se gasta ujú, de su dinero, pues normalmente, pues eso, restos que quedan de carnicerías o de lugares, de diferente ujú, tipo de carne que les ofrece a estos animales que son como de su familia, ¿no? De hecho, ujú, ese capítulo para mí efectivamente tiene uno de los planos de final más alucinantes, que no lo voy a contar, pero sí. porque es una pasada. Eh, y los dos tienen una absoluta pasión y veneración por estos animales, ¿no? Ujú, Bueno, y una vez más es algo en lo que aprendes, ¿no? Porque efectivamente yo también tenía una consideración, antes de tener una hiena a medio metro de distancia, decía, qué animal más desagradable, ujú, pero yo creo que hay que mirarlos y, claro, no podemos verlo ni con nuestra visión mundo Disney, ujú, ¿no? Ni tampoco con la visión de es un animal peligroso. Yo creo que, bueno, los animales, obviamente, en su estado natural, si son depredadores, tienen un peligro, pero yo ujú, creo que muchas veces se vuelven peligrosos porque nosotros también les volvemos peligrosos. Era muy curioso porque las hienas se comportaban casi como, por hacer una comparativa así clara, como un gato callejero. Es decir, no, tú te ujú, acercabas y la hiena no se te acercaba, la hiena ujú, rehuye. Y nos ujú, explicaban que una de las razones es porque hay mucho perro callejero ahora en la ciudad y la hiena ujú, rehuye ese tipo de pelea. Porque ujú, pensemos, y tiene cierta lógica, pensemos que, hombre, seguramente una hiena va a poder con un perro callejero, pero ¿y si el perro callejero te muerde o te causa una herida? Eso ujú, puede ser fatal. Entonces las hienas creo que entran con cierta inteligencia a la ciudad para ujú. decir, yo vengo a comer, no vengo por jarana, no quiero líos, como y me marcho, ¿no? Eso es. Y No, no molesto a nadie. Digamos que voy a lo sí, mío sí, y ya está. Sí, sí, sí. efectivamente, efectivamente. Y Ujú, sí, estoy de acuerdo contigo, es un capítulo muy llamativo, la verdad es que es muy llamativo, mm. sí, sí, claro. Sí, sí, es mi favorito, ¿eh? Sin lugar a dudas. Yo hay un momento que no voy a desvelar, que Ajá. efectivamente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando lo ves. ¿Y qué impacto habéis notado de la civilización moderna hacia estas poblaciones? Porque también esto se deja caer en la serie en varias ocasiones, ¿no? Sobre todo en el capítulo de la recolección de ese café tan especial, ¿no? La sostenibilidad se está rompiendo, ¿no? En estos entornos por culpa un poco de la llegada del mundo moderno, ¿verdad? Sí, a ver, sí, está claro que es esa barrera. Yo creo que cuando ves pues, un documental o cuando ves una de las películas de Félix, por ejemplo, piensas, ¿no? Cómo era ese mundo de los años. El otro día, justo en el RTV Play, había una serie, se llama algo así como. Bueno, no tengo ahora el título en la cabeza, perdona. Pero bueno, era una serie de los años 80 que cruzaban en velero el Pacífico, que es una zona que yo por otro documental que se llama Pacífico conocí muy bien. Mm, Y es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de una distancia de 40 50 años y
yo una tontería, ¿no? Algo que, por ejemplo, noto siempre que viajo, ¿no? En contraposición a estas imágenes que te digo de un documental de los 80-90. Por ejemplo, la vestimenta o la no Ujú, vestimenta según el lugar y el entorno, la suciedad o no suciedad del entorno. Porque ahora cualquier lugar al que vas, plásticos, claro, todo este proceso de que nosotros ya entendemos que hay que reciclar, a muchos de estos lugares no es que la gente, joder, todo lleno de plásticos, no, es que nadie les ha explicado que el mm, plástico tarda mm, miles de años en desaparecer. Entonces ellos, claro, siguen funcionando en muchos lugares pues como se ha funcionado siempre, ¿no? Lo degradable, lo que se va a eliminar, pues lo dejabas ahí, ya solo como un animal, se lo lleva y tal. Entonces, uno de los grandes aspectos es el cambio, digamos, en la incidencia de objetos y de basura, sobre todo de basura que se trae del mundo, entre comillas, civilizado, que tampoco me gusta utilizar eso. mm, Pero claro que hay una incidencia, porque muchos de esos entornos son urbanos. Obviamente, por ejemplo, la historia que hablamos de Yusuf y Zafilosi son gente que viven en ciudades, entonces obviamente están al tanto de todo ujú, y viven con todas las modernidades a su nivel económico con el que pueden vivir. Obviamente, ujú, con la historia de Rápadas Vestas, pues lo mismo, mm, ¿no? ¿Dónde notas más la incidencia? En lugares como, por ejemplo, Sudán del Sur, donde mm, estamos hablando de unos ganaderos y de una forma de vida nómada tradicional, que una de las influencias más eh, perversas que hay es que, bueno, ellos tienen enfrentamientos porque las vacas tienen un gran valor, hay robos, pero claro, antes eso se resolvía pues con diálogo o con armas ujú, más arcaicas, lanzas, arcos, flechas, pues que hoy en día todos van armados con los claro, AK-47 y hay mm, enfrentamientos brutales, mm, mortales, claro, obviamente. Entonces ahí es muy severo, ¿no? Por ejemplo, para la familia de Vallandalay, ¿cuál es la mayor amenaza? Pues es que es una vida dura la de, ujú, la de pastorear los renos. Entonces, mucha mm, gente cada vez ya abandona esa vida y se queda asentado en los lugares. mm, Por el turismo, por varias razones, eso puede dar riesgo a problemas de alcoholismo. En el caso de los aguaguas ya, pues los más jóvenes ya, nosotros hacíamos un poco la broma, "Joder, pues mira, lleva el mismo corte de pelo de Neymar". Y era mm, cierto, porque ellos ya ven, ¿no? Tienen el mm, móvil, ven los partidos, ven la influencia de los futbolistas brasileiros en ese caso, y los claro, chavales, cosa normal, mm, no se van a fijar tanto en ese superhéroe que tiene allí, que puede ser su mm, padre o su abuelo, sino que se va a fijar en un tipo que va tatuado y con la cresta pintada de amarillo. Pues es que, claro, entonces eso lo notas, y eso yo creo que es imparable, ¿no? mm, Bueno, nosotros hemos vivido las influencias, no es lo mismo la España de los mm, 50-60 que luego la entrada de toda la influencia americana, ¿no? Y nos ha claro. transformado. Pues en esos casos es, Mm. es, es muy severo. Sí, sí Es que muy lo es. similar, efectivamente. Muy buen ese símil porque efectivamente nosotros también hemos visto esa Ah, influencia en nuestras vidas. ¿Y claro. crees que el formato documental es una muy buena vía para aprender sobre ciencia y en este caso sobre ciencias naturales? A ver, yo creo que el audiovisual es una herramienta que ya forma parte de nuestro día a día. Ya Mm, hay una generación nativa digital 100%. Entonces, y yo creo que, bueno, esto creo que es un debate ya mm, manido, pero no acabado, que es la influencia positiva o negativa de las redes sociales, del visual. mm, Eh, yo creo que, bueno, pues como todo, ¿no? Hay cosas fantásticas. A ver, mm, nosotros, por ejemplo, nosotros no somos antropólogos. mm, Nosotros sí que hemos sido muy rigurosos en el trabajo que se ha hecho, desde leer tesinas a leer libros de biólogos, antropólogos, de viajeros, es decir, para ser lo más riguroso posibles para mostrar la vida de estas personas. mm, ¿Es una buena herramienta de aprendizaje el documental? Bueno, si el documental está hecho con rigurosidad, yo creo que sí que lo es. Y mm, puede ser una buena herramienta con la que llegar a las escuelas. Yo hace mm, años viví esa experiencia positivamente, hice un largo documental sobre la violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental, que llegó a universidades, donde y mucha gente se sorprendía porque el documental hablaba de la historia, es decir, mm, servía como herramienta educativa. Yo creo que sí. Obviamente, pues como todo, ¿no? Como cualquier música, como cualquier libro, pues necesita su análisis, es decir, bueno, ¿qué utilidad tiene mm, este producto, ¿no? Es un producto al final, mm, obviamente. Pues, ¿qué utilidad tiene? ¿Puede tener una utilidad educativa? Yo creo que ahí
los docentes son los que, bueno, estoy hablando de educación concretamente, ¿eh? Ujú, Luego, obviamente, cada uno como espectador lo puede tomar y puede aprender. Yo he ujú, visto documentales que efectivamente son fantásticas muestras de vida. Y ujú, lo que además nosotros mostramos en concreto en Voces de la Tierra son realidades además que corren serio riesgo. Yo tengo un hijo de 6 años y cuando viajaba, él recién había nacido, y yo pensaba, jo, esto que estoy viendo yo lo va a ver mi hijo dentro de, si quiere, dentro de 25 o mm, 30 años. Y la respuesta no era del todo optimista. mm, Entonces, te genera un poco de, por un lado, el orgullo de estar, digamos, haciendo un arca visual sonora de esa historia, pero que quizás sea una de las últimas veces en las que os veamos, ¿no? Ese modo de vida de mm, los Aguayá va a ser sostenible dentro de 20 años, no por ellos, que lo sería, mm, sino porque se les permita vivir así. Entonces yo claro. creo que sí que es una buena herramienta si el trabajo está bien fundamentado. Ujú. Y hablando de tu trabajo, estuviste de director de producción en 20.000 especies de abejas, que antes la has mencionado. Esta película en realidad también tiene cierta conexión con la serie, porque realmente, bueno, la película cuenta muchas más cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que también apela a volver a lo tradicional, al pueblo, a las tradiciones. Y claro, aquí se junta también la productora en la que has estado trabajando, donde también hay una defensa por el euskera, por esas tradiciones vascas. Por lo tanto, yo Mm. creo que está todo conectado, esa simbiosis, ¿no? Que hablábamos al principio. Sí, bueno, yo lo que, como os comentaba de inicio, efectivamente, a ver, en eso Garissa Films es una productora que tiene una línea de producción y de apuesta muy clara, ¿no? Ujú, Bueno, nosotros somos un poco excepcional porque es una productora además feminista que ujú, da oportunidades a directoras, a nuevas directoras o directoras ujú, que ya tienen un cierto recorrido, empezando por la propia Lola Izaguirre, que es productora ujú, ejecutiva de Voces y fue productora ejecutiva de 20.000 especies de abejas, aunque ella también hace sus propias películas como directora, y los valores de lo que quieren enseñar, pues lo tienen muy claro, ¿no? Y en ese ujú, sentido, pues sí, por eso digo que no dudaron en dar el apoyo a Voces de inicio a final. ujú, Me consta y me gusta decirlo que están muy contentas y orgullosas del resultado. Bueno, Lara participó obviamente de manera súper ujú, activa porque hacíamos visionados, bueno, pues nos daba sus impresiones, posibles cambios de guión, es decir, fue una producción ejecutiva ujú, muy inmiscuida en el proyecto y bueno, a mí esto de las medallitas tampoco es que me guste mucho, pero sí que hay un cierto mérito. Eh, Porque la serie estuvo nominada a los Jackson Wild Media Awards, que son los reconocidos oficialmente Oscars de la naturaleza, que no es algo habitual que una producción española llegue a ese tipo de cotas, ¿no? Entonces, o sea, que sí que hubo ese reconocimiento también por parte de la industria especializada ujú, para entender que la serie está dando un aporte, ujú, bueno, diferente y muy conectado con lo que estaba mostrando, ¿no? ujú. Pues os damos de nuevo la enhorabuena porque ha sido una experiencia fascinante viajar por el mundo, así da gusto con esas Gracias. imágenes tan espectaculares que se ven en el documental. Y bueno, espero que nos reencontremos en un futuro con nuevas Ojalá, producciones, sean de ojalá. ficción, de documental, y bueno, os deseamos lo mejor desde aquí, desde Inédit. Pues muchas gracias. Vale, Javier, Nada, gracias. Un a ti, saludo. hasta la próxima. Cuídate. Chao, Chao. chao.